¿Qué sabes del rey Carlos III con respecto a las últimas noticias sobre un supuesto cáncer? Lo que sé es eso, que parece que tiene un cáncer. Su hijo Harry lo fue a ver, estuvo un día, se regresó, parece que tampoco es tan grave la situación. La verdadera pregunta que se establece en el caso del rey Carlos III, el rey tardío, es si se va a someter a quimioterapia o radioterapia. Lo que cura el cáncer es la radioterapia y la quimioterapia. Las cirugías son útiles para retirar la mayor parte de los tumores grandes, digamos. Pero la forma de evitar que se recurra el cáncer es a través de radioterapia y quimioterapia. Ves que la gente oye quimioterapia y se imagina unas cosas horrorosas, se imaginan los peores cuentos de los medicamentos que se usaban hace 40 años, pero son medicamentos, la quimioterapia son medicamentos anticancerosos y tiene un éxito enorme. Hoy todos conocemos sobrevivientes del cáncer. Yo cuando era pequeño no había sobrevivientes del cáncer. Te decían que tenías cáncer y procedías a morirte en el tiempo que más o menos el médico te decía que te quedaba según el tipo de cáncer que tuvieras. No había señores como el ciclista que tuvo un cáncer de testículos y se le operó y ahí anda 30 años después. O mis amigas que han tenido cáncer de mama, 3 o 4 de ellas, que han sido detectados a tiempo y están muy bien 20 y 30 años después. Eso no existía. La leucemia, que ahora es enormemente curable, era una condena a muerte. Gracias a la quimioterapia, y en el caso de la leucemia no hay cirugía que valga, la leucemia se trata única y exclusivamente con quimioterapia, con medicamentos. Entonces la gran pregunta es, Carlos III, que ha sido vendedor de patrañas pseudomédicas a lo largo de toda su vida, que nombró su homeópata particular ahora que lo coronaron rey, que siempre ha promovido todo tipo de charlatanerías pseudomédicas porque cree sinceramente en ellas, o sea, es tonto del bote, increíble, ¿no? Esa persona que tiene acceso a la educación más exquisita del universo y es como un diputado de séptimo pueblo yendo a Catemaco, ¿no? ¿Aceptará el tratamiento médico de verdad o no? Mira, yo creo que cuando ves la cara, la guadaña de la muerte, sientes su frío así cerquita, pues se te van esas tonterías, ¿no? Para mí ese es un caso excepcional. Para mí es un vendedor de hierbas mágicas en España, que siempre dijo que la medicina era mortal y que él tenía una planta que te curaba absolutamente todo, y el día que tuvo un infarto, la planta que lo atendió fue la planta de cardiología y fue corriendo allá. Y se le pusieron marcapasos y está encantado de la vida. Entonces salió de allí a seguir vendiendo patrañas. Es alucinante. Entonces vamos a ver qué hace don Carlos III.